Hola, mi nombre es Claudio González, soy ingeniero agrónomo y voy a pasar a contarles la charla que el otro día dimos con la organización Basta de Mutilar, referida al Código de Infraestructura Verde, el proyecto que fue presentado en la Ciudad de Buenos Aires bajo el expediente 3484 de los diputados en el año 2018. Este proyecto fue elaborado a través de un convenio de colaboración entre los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical Evolución, junto con el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos a través de su Comisión de Espacios de Campos Verdes, de Espacios Verdes y Campos Deportivos, donde a mediados del año 2017 firmamos un acuerdo de colaboración para establecer un marco superador a la ley actual de arbolado público de la ciudad y establecer las normas básicas a considerar a la hora de intervenir en el espacio público y fundamentalmente en la infraestructura verde y en el arbolado. Bueno, para comenzar, ahí en la primera filmina se puede observar la foto de la acacia Caven. Las acacias son unas plantas autóctonas de nuestra región que son aquellas que más tenemos que estimular, sobre todo a las ciudades como la nuestra, para poder reinsertar la flora autóctona y poder empezar a generar los procesos de corredores biológicos y poder también brindar un marco para que la fauna aérea autóctona también de esta región encuentre sus nidos y su reproducción y vuelva un poco la naturaleza nativa de esta zona de Buenos Aires y del área metropolitana y en este caso en particular de la ciudad. Las acacias tienen como contra que tienen espinas. No, este es un ejemplo que no es para aplicar en parques con acceso o cercanía de niños, sino que más bien estimulamos y proponemos la plantación de este tipo de especies en zonas alejadas, como por ejemplo fue un proyecto piloto en la avenida Chorrorín, al lado de la Facultad de Agronomía, donde se hizo una plantación de este tipo de acacias con éxito, y es una zona donde no hay circulación o amplia circulación, con lo cual se plantea o se promueve este tipo de plantación. Para comenzar, empezaremos hablando de lo que es el marco general. El calentamiento global, como ustedes ya saben, es un suceso que nadie puede negar. El panel intergubernamental de las Naciones Unidas diagnostica un aumento de la temperatura global en el último siglo de casi 1 grado centígrado. Y esto puede que sea, o puede que seamos nosotros, los que estamos aquí hablando y escuchando, la última generación en poder revertir este proceso de calentamiento global. Los ecosistemas en el mundo corren un riesgo, no solo por el aumento de las temperaturas, sino también por la presión que la humanidad ejerce sobre ellos. El calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad y las pandemias son las 3 grandes crisis que enfrenta el ambiente en este comienzo del siglo XXI, ¿no? Ustedes sabrán que el coronavirus, que actualmente nos tiene encerrados, no deja de ser causado por la tráfica ilegal de fauna y por la presión de la humanidad sobre el ambiente, lo que generó que este virus salte de un animal hacia el humano, ¿no? Una enfermedad conocida como zoonosis. Por otro lado, las emanaciones de gases de efecto invernadero que promueven el aumento de la temperatura ya son claros y conocidos, y el desafío surge sobre cómo reducir las emanaciones, pero sobre todo cómo capturar ese carbono que ya hemos liberado al ambiente. Y aquí nos detendremos para el desarrollo de este proyecto. Cómo capturar ese carbono que ya fue liberado al ambiente. Como ustedes sabrán, los únicos organismos vivos que tienen la capacidad de capturar el carbono son las plantas, las que a nivel urbano podemos denominar como la infraestructura verde urbana. Estas no solo capturan el carbono y lo retornan al suelo, sino que además mitigan los efectos de la isla de calor, mejoran la calidad del aire, reducen los ruidos, nivelan la humedad relativa, la temperatura y además su buen manejo y conservación embellece y aumenta el patrimonio de nuestras calles.
Ustedes saben que cuando buscamos dónde ir a vivir, observamos la naturaleza del lugar, observamos sus árboles, observamos sus calles, sus veredas, y de acuerdo a, por ahí a la antigüedad de esos árboles, elegimos con mayor confianza o mayor certeza que ese es nuestro lugar donde queremos vivir. Con lo cual también aumenta el nivel patrimonial de nuestras casas. Pero para promover un manejo adecuado de la infraestructura verde urbana, es necesario establecer criterios comunes, normas legales consensuados que promuevan la protección y la conservación del patrimonio arbóreo y florístico de nuestra ciudad, así como promover la profesionalización, entiéndase la jerarquización, del manejo de intervención de los espacios verdes de nuestra ciudad por parte de los profesionales, ¿no? Por eso surge la necesidad de un código de infraestructura verde urbana. La jerarquización profesional es uno de los atributos que también busca el código de infraestructura verde urbana, ya que actualmente la intervención generalmente depende de las juntas comunales y no siempre son custodiadas o coordinadas o al menos observadas por algún profesional matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, con lo cual si ese profesional es profesional, por ejemplo, y se equivoca, no podemos o no puede en este caso el Consejo Profesional evaluar su comportamiento profesional, precisamente en todo caso mantener o quitarle la matrícula, ¿no? Entiéndase que el profesional agronómico, el que administra la vida de un árbol, se equipara al que administra la vida de un humano. Y si un médico comete mala praxis, bueno, supuestamente hay una junta ética en su consejo que le quitará la matrícula y no podrá ejercer más. Los agrónomos tenemos exactamente lo mismo, tenemos una junta de disciplina y ética que si evalúa que no hemos cumplido con nuestra profesión de manera idónea y que hemos cometido mala praxis, bueno, somos pasibles de ser sometidos a un juicio donde se nos puede hasta quitar la matrícula profesional. Con lo cual es muy importante que todo el profesional que interviene en infraestructura verde urbana se encuentre matriculado en el Consejo Profesional, en este caso de Ingeniería Agronómica. La elaboración de este código, como era algo que nos escapaba, en este caso como espacio político, hablando en mi caso que me desempeño como asesor de los bloques de la Unión Cívica Radical, decidimos acudir a profesionales nucleados, bueno, como les contaba, en la Comisión de Espacios Verdes y Campos Deportivos del CEPIA. Y es así que a principios del año 2017 firmamos un acuerdo de colaboración con el Consejo para trabajar en conjunto en el armado de dicha norma. El trabajo duró casi 2 años y lo han firmado la totalidad de los diputados de nuestro espacio político. Lamentamos, por otro lado, que los espacios que no hayan acompañado en su momento no lo hayan firmado, pero vemos necesario que independientemente de qué espacio lo haya firmado, el proyecto sea aprobado y puesto en práctica. El proyecto, una vez que fue elaborado, se acercó a todos los espacios políticos dentro de la legislatura de la ciudad, pero no tuvimos el acompañamiento de todos los espacios y únicamente el espacio que lo firmó fue el espacio que lo elaboró, que fue de la Unión Cívica Radical Evolución. La presentación de este proyecto del Código de Infraestructura Verde Urbana implicó que la ciudad de Buenos Aires se ponga a la vanguardia de la defensa del buen manejo y conservación de los espacios verdes públicos urbanos, siendo actualmente un tema debatido en la Comunidad Europea y constituyendo el primer proyecto de este tipo presentado en nuestra región. También sabemos que es necesario comenzar a pensar en el manejo de la infraestructura azul, la cual corresponde a nuestros cuerpos de agua superficiales y subsuperficiales, de los cuales no puede estar ajena nuestra relación con la costa ribereña y fundamentalmente con el riachuelo. Sabemos también que el proyecto puede ser mejorado, debe ser mejorado y debatido sobre todo lo que sea necesario, tanto sea por la Casa Legislativa, por la sociedad civil misma. Contarles que el proyecto, en el transcurso de elaboración que nos llevó aproximadamente 2 años, lo instrumentamos
organizando reuniones mensuales y a veces hasta 2 o 3 reuniones mensuales, donde fuimos invitando a diferentes expositores profesionales, representantes de la sociedad civil, representantes de institutos de investigación como el INTA, Floricultura, como el INTA AMBA, representantes de los viveristas y diferentes incluso profesionales que provenían incluso de otros países. Por ejemplo, hemos tenido la participación de profesionales alemanes que vinieron a explicarnos nuevos métodos de diagnóstico sobre el ahuecamiento de los árboles, lo cual muestra que hemos tratado de generar una normativa de vanguardia atenta a la nueva tecnología y a la proyección de las nuevas tecnologías. Sin embargo, como la infraestructura verde urbana es muy amplia, podríamos haber seguido, pero decidimos presentarlo para ya ponerlo en discusión y que en todo caso, si hay que agregarle más cosas, sea a partir del debate legislativo en la Casa Legislativa. Como les dije, la Comunidad Europea se encuentra discutiendo sobre la importancia y cómo instrumentar legalmente a la infraestructura verde urbana. Ella hizo una definición. La infraestructura verde es una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Incluye los espacios verdes o azules si se trata de ecosistemas acuáticos y otros elementos físicos en áreas terrestres, naturales, rurales, urbanas y marinas. Fíjense que en este caso, en esta definición que brinda la Comunidad Europea, incluye la infraestructura azul dentro de la infraestructura verde, pero en nuestro caso entendemos que la infraestructura azul llevaría otro marco normativo de igual complejidad, en el cual ahora actualmente estamos tratando de ver cómo lo podemos instrumentar, pero que hasta ahora solamente hemos desarrollado el de infraestructura verde. ¿Cómo fue el desarrollo de nuestro proyecto? Bueno, fue firmado por los diputados María Inés Gorbea, María Patricia Vicchi, Juan Francisco Nocilia, Marcelo Bauman y Leandro Alperín, todos correspondientes al bloque de la Unión Cívica Radical Evolución. El proyecto quedó bajo el expediente 3484 del 2018 y básicamente nuestro desarrollo fue, como les contaba, el acuerdo con el Consejo Profesional en el año 2017 y en el año 2019 tuvimos un reconocimiento de parte del Foro de Cambio Climático que todos los años organiza el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Poder Ejecutivo, porque tenían que, el año pasado había que participar de la COP de Chile y se nos solicitó presentar nuestro proyecto de Código de Infraestructura Verde Urbana en el mismo, con lo cual nosotros accedimos, precisamente entendiendo que era uno de los proyectos, porque el único proyecto en la región de este estilo, y fue debatido posteriormente en el Foro de Cambio Climático, donde hubo la presentación oficial y la discusión posterior junto con la Agencia de Protección Ambiental, dándole el reconocimiento y la entidad al trabajo que previamente se había hecho. ¿Cómo considero que estamos en el periodo actual del proyecto? El proyecto está esperando ser debatido, pero considero que estamos en un proceso donde nuestro proyecto empezó a alargar sus primeros gajos y a reproducirse dentro de lo que es la asimilación y la militancia. Es un proyecto que, como ustedes sabrán, si están en la militancia ambiental, nuestros temas, o los temas ambientales, mejor dicho, que son temas de todos, no solamente nuestros, son temas que son difíciles de instaurar en la agenda política. Y estamos en un proceso donde es muy importante que todos tomemos a este proyecto o a este tipo de trabajos como banderas para llevarlas hacia la defensa y poder generar que sean discutidas, independientemente de que haya cosas que mejorarles seguramente, pero que es necesario establecer un marco normativo para la protección de la infraestructura verde urbana y para terminar con el desmanejo y con la mutilación que están sufriendo los árboles, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué elegimos un formato del tipo de código? Básicamente porque esto se trata de una normativa técnica.
permite actualización sin cambios totales como una ley común y corriente, permite incorporaciones capitulares al igual que una ley, da manejo exclusivo a la Comisión de Ambiente y agiliza el debate de la burocracia. Es decir, nuestra ciudad tiene, por ejemplo, el Código de Tránsito y Transporte, que básicamente lo maneja la Comisión de Tránsito y Transporte de la legislatura de la ciudad. En nuestro caso pretendemos que este Código de Infraestructura Verde sea administrado exclusivamente por la Comisión de Ambiente de la legislatura de la ciudad para que tengamos mayor agilidad en la incorporación o actualización del código a futuro. Se conecta igualmente con las leyes que establecen las penalidades en el caso de incumplimientos y tiene el mismo criterio y jerarquía que los códigos urbanísticos y edificación. Es decir, cuando un arquitecto quiere construir un edificio dentro de la ciudad de Buenos Aires, el código de edificación le dice cuál es la altura mínima a la que él puede levantar un techo. En este caso lo que nosotros estamos estableciendo son esas mismas normas mínimas pero referidas al manejo técnico del arbolado, dejando de lado los criterios profesionales que pueden ser muchísimos, a veces bien, a veces mal, pero estableciendo marcos comunes. La plantación, por ejemplo, debe ser con determinadas macetas, debe ser bajo determinada tierra, bajo determinada cantidad de materia orgánica, con determinados nutrientes. Los árboles deben tener determinada altura mínima, debe garantizarse determinada protección posterior a la plantación, debe promoverse el cuidado, deben promoverse la plantación de nuevos ejemplares. Es decir, hay muchas cosas que tienen que dejar de ser criteriosas y tienen que estar establecidas en el marco de una ley para garantizar y para dar previsibilidad fundamentalmente a los productores viveristas, que son los que en definitiva proveen de la materia prima que después termina siendo plantada en la ciudad. ¿Qué buscamos con el Código de Infraestructura Verde Urbana? Protección al patrimonio natural de nuestra ciudad, protección y promoción, ¿no?, a la biodiversidad metropolitana. Consideren que un buen manejo de los árboles también beneficia a la fauna aérea. Ampliación de la superficie fotosintetizante, que es lo que hablamos en un principio, la captura de carbono, que haya más cantidad de árboles, que haya más espacios verdes, que haya menos limitantes legales, que haya más importancia o jerarquía de lo verde sobre lo gris, sobre lo cemento. Y lo verde me refiero a la fotosintetizante y ahora vamos a ver por qué. Consenso técnico interdisciplinario, que es lo que buscamos en este CIBU, ponernos de acuerdo los profesionales de las ciencias agropecuarias y ambientales y paisajísticas también en las normas mínimas o indispensables o los valores mínimos a poder coordinar para diferentes ámbitos de los temas técnicos. Manejo integral planificado, dar previsibilidad a los viveristas, como les decía. Establecer especies, priorizar autóctonas, conservar exóticas, incluir arbustivas. Reglas de juego para el manejo integral de las plagas. Dar entidad política y ejecutora al Ministerio de Ambiente. Terminar con el negociado de arbolado de la ciudad. Abrir ventanas para la ampliación de la infraestructura verde urbana, planteras corridas, huertas, techos, jardines. Normativa clara que busque reducir riesgos legales. Como ustedes sabrán, la ciudad tiene una ley de beneficios de los techos verdes, pero esta ley es sumamente, es muy sencilla la ley, pero es de difícil aplicación porque no está establecido que es un techo verde. ¿Cómo se construye un techo verde? Hemos llegado a ver macetones distribuidos en un techo y que consideran eso como un techo verde. Eso no es un techo verde. También hemos visto techos verdes muy mal hechos como el de el centro de exposiciones que está al lado de la Facultad de Derecho, que tiene una profundidad gigantesca y que incluso utilizó tierra negra. Nosotros prohibimos la utilización de tierra negra. Promover la superficie fotosintetizante en nuestra ciudad no implica sacar tierra, decapitar, mejor dicho, el suelo del interior de nuestro país. Tenemos que usar sustratos, que está especificado en el código cómo deben estar formados esos sustratos, con
con el porcentaje de materia orgánica, de nutrientes, etc. Uno de los mejores capítulos a mi ver que tiene el código es precisamente el de los techos verdes, que está elaborado estrictamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por el INTA, donde ellos han establecido las normas y han establecido las formas en que debe construirse un techo verde, lo cual es fundamental para la ampliación de la superficie fotosintetizante en nuestra ciudad y fundamentalmente en la búsqueda de una ciudad más resiliente y carbono neutral, como es el compromiso que tiene la ciudad 2050. El mundo se enfrenta a tres grandes crisis ambientales: la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global y la aparición de nuevas pandemias. Es lo que habíamos mencionado en un principio. Y tanto en la pérdida de la biodiversidad es nuestro objetivo con el código proteger que no perdamos y conservar la biodiversidad que existe en nuestra ciudad. Con respecto al calentamiento global, sucede lo mismo: generar que la ciudad en épocas de verano se caliente menos, que disminuir la isla de calor. Lo mismo que capturar el carbono que la ciudad libera permanentemente a través de sus altos niveles de tránsito. Y con respecto a la aparición de nuevas pandemias, bueno, generar una ciudad resiliente que tenga un equilibrio ecológico sano y que evite o amplifique la cantidad de lugares de esparcimiento y también de recreación. Calentamiento global. Este es un gráfico que muestra la concentración de los nitratos en la estación de monitoreo de calidad de aire de la ciudad. Ustedes saben que la ciudad tiene tres estaciones: una ubicada en el barrio de La Boca, otra ubicada en la avenida Córdoba y otra ubicada en Parque Centenario. Si bien estos gráficos muestran que hay una reducción, esta reducción ustedes consideren que ha habido una mejora en el parque automotor que libera menos cantidad de contaminantes. No necesariamente es porque se haya logrado capturar más carbono, sino porque ha mejorado la tecnología y las emanaciones son cada vez menores. Sin embargo, siguen siendo altas. En el caso del particulado menor a 10 micrones sucede algo parecido: la tendencia es a la baja, salvo por ejemplo en la estación, acá vemos en la estación Córdoba, donde hubo un aumento en el 2018 al 2019. En la concentración de nitratos sucede más o menos lo mismo, una tendencia a la baja. Y en NO2 también lo mismo, una tendencia a la baja en las estaciones. Bien, acá el dato por ahí a considerar es cómo en el barrio de La Boca la reducción es menor a la del Parque Centenario y a la de la avenida Córdoba, fundamentalmente dada por el efecto contaminante que tiene el riachuelo. El riachuelo respira carbono, y ese carbono y esos gases contaminantes los detecta la estación de monitoreo de calidad de aire del barrio de La Boca. ¿Qué es lo que generó el efecto de la pandemia y de la cuarentena en nuestra ciudad? Bueno, fíjense el promedio de mediciones de NO2 en la ciudad de Buenos Aires del 27 de febrero al 19 de marzo del 2020, y fíjense cómo dio del 20 de marzo al 10 de abril post cuarentena. Fíjense Córdoba, fíjense Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán. Es claro que las concentraciones de contaminantes en nuestro ambiente han reducido por el parate, por la cuarentena, pero como ustedes sabrán, esto no es permanente. Digo lamentablemente la reducción de los contaminantes, sino que en el momento en que la actividad productiva vuelva a la normalidad, esto volverá también a la normalidad. Pérdida de biodiversidad. Este es un trabajo que publicó el ecologista Norman Mailer en la revista Nature hace un par de años, donde él menciona que los humanos o la humanidad ha logrado, por ejemplo, observar y descubrir el 96,69% de los mamíferos existentes en nuestro planeta. O sea, de un total de 4.809 mamíferos estimados de existencia,
se identificaron aproximadamente 4.650, lo cual da un 96% de identificación. Por ejemplo, los anfibios han sido identificados en su totalidad. Ahora fíjense qué sucede cuando vemos cuál es el porcentaje de los nematodos y gusanos identificados. De una población aproximada de 400.000 especies, hemos identificado apenas 25.000, o sea, el 6%. Cuando hablamos de la identificación de los hongos, de una población estimada de 1,5 millones de especies, hemos identificado el 4,8%, 72.000 especies. Y cuando bajamos a las bacterias y las arqueas, de una población estimada de 1 millón de especies, hemos identificado 4.000, o sea, un 0,4%. Acá no incluye, acá están los valores del virus, perdón, de 4.000 hemos identificado 2.500, lo que corresponde al 38,75%. Es decir, que en ese 60%, 62% que no hemos identificado, se encontraba el coronavirus. Y esto que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y con las áreas metropolitanas, que la conservación de la biodiversidad no es solamente algo que tengamos que dejar al interior de nuestro país o a las grandes áreas de reserva naturales, es algo que también podemos hacer nosotros en nuestra propia ciudad. Aquí tienen uno de los seres vivos que después de la abeja, a mi ver, es el más importante en la conservación y el que más tenemos que promover, que es la lombriz de tierra. En esta época, actualmente estamos en otoño y en cuarentena, habrán visto que los barrenderos no estaban pasando y se han acumulado una cantidad de hojas de otoño impresionante. Hay que considerar que los árboles, como yo les decía en un principio, tienen el trabajo de capturar carbono. Capturar carbono a través de la fotosíntesis y volverlo a reintegrar al suelo. Es ese carbono que nosotros emanamos con el petróleo, que quitamos con el petróleo al suelo. ¿Quiénes son los encargados? Hay 2 encargados o 3 encargados. Los árboles, por un lado, a través de la fotosíntesis, las hojas y los gusanos. Es decir, el compostaje. Es fundamental que las hojas del otoño no sean prendidas fuego, sino que sean compostadas. El trabajo que los árboles hicieron durante toda la temporada estival debe culminar con ese carbono vuelto a la tierra y no vuelto al aire. Si no, estaríamos haciendo el trabajo inverso al duro trabajo que los árboles hicieron durante todo el verano, que era capturar carbono. Por eso, en la ciudad, por ejemplo, tenemos que estimular las prácticas de compostaje para volver ese carbono al suelo, a nuestras plantas, nutrir nuestras plantas. Y si no tenemos plantas, bueno, hacer compostaje y dejarlo en alguna plantera e incluso nutrir a ese mismísimo árbol. ¿Cuál es la importancia también de las diferentes especies plantadas en nuestra ciudad? Que también dispongan de diferentes estratos de altura. Ustedes saben que las especies anidan a diferentes alturas y los árboles más altos forman las bóvedas superiores. Los árboles de tamaño medio y arbolitos pueden formar un dosel más bajo por debajo del anterior. Arbustos y mastas pueden formar parte del sotobosque o encontrarse en grupos aislados. Las trepadoras suelen cubrir muros o encarnarse en algunos troncos. Las tapizantes o rastreras cubren extensiones más o menos grandes. Las herbáceas y gramíneas y leguminosas forman la base fundamental de las praderas. Las flores de temporada y vivaces componen macizos. O sea, lo que queremos decir con esto es que la utilización de diferentes tipos de especies puede resultar de una ciudad verde, verde fotosintetizante, y no verde que sea considerada de mal manera como en un momento fue considerado que la bicisenda era un espacio verde. La bicisenda no es un espacio verde. En un momento de la ciudad, bajo la gestión actual del PRO, salió a decir que hubo un aumento en el área verde por habitante, y eso fue un error, porque habían incluido los metros cuadrados de bicisenda, y ustedes sabrán que
un metro cuadrado de asfalto no está capturando carbono, al contrario. Así que lo que tenemos que estimular es el desarrollo de este tipo de variación o variabilidad o biodiversidad de especies dentro de nuestra propia ciudad. Estos son nuestro público objetivo, la fauna aérea, que anida en diferentes estratos, en este caso los loros que anidan a grandes alturas. Consideraciones finales. Proyectos fundamentales para la investigación que en la ciudad vienen existiendo, el proyecto Respirar, que es un proyecto a nivel mundial, en este caso organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en conjunto con la Universidad de Sheffield, donde ellos estudian la utilización de plantas fitorremediadoras como las hiedras, que tienen la capacidad de retener en sus hojas una mayor cantidad de partículas y sobre todo de micropartículas, reduciéndolas del aire y purificando nuestra calidad de aire. Es un proyecto que viene ejecutándose con las escuelas verdes, con el proyecto Escuelas Verdes del gobierno de la ciudad y que recientemente fue declarado de interés ambiental por parte de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por último, refiriéndonos un poco a lo que viene, al futuro, a lo que todavía no está, porque en este caso la infraestructura verde urbana ya hemos elaborado el código, pero esto es lo que viene, la infraestructura verde azul. Tomando la frase de la ingeniera Verónica Fabio, las grandes corporaciones tienden a entubar. Y lo que nosotros tenemos que buscar es lo contrario, es el desentubamiento. Porque el desentubamiento es lo que generaría un menor porcentaje de probabilidad de inundación. Promover la infraestructura azul. En este caso el arroyo Medrano, que cruza nuestra ciudad, fíjense en el año 1925 y fíjense actualmente. Este es un ejemplo de lo que podría ser un bulevar central que actualmente existe, transformado en un arroyo, en el arroyo Medrano, con paseos laterales, con sistemas de limpieza filtrado de agua previo a la llegada del arroyo. Esto es lo que tenemos que estimular, el desentubamiento de nuestros arroyos, el aumento de los cuerpos de agua, de las superficies de agua, para poder estimular también el desarrollo de esa biodiversidad que está acostumbrada o que estaba acostumbrada a una ciudad ribereña, a una ciudad que es una planicie, a una cuenca, donde se desarrollaban diferentes tipos de vida dentro de estos arroyos y hoy los tenemos muchos metros bajo tierra y entubados. Tenemos que desentubarlos y hacer uso de sus amplios servicios ecosistémicos. Por último, para ir finalizando, la Organización Mundial de la Salud establece un criterio en que cada 3 habitantes tiene que haber un árbol. Si nuestra ciudad tiene 3 millones de habitantes, nuestra ciudad necesita 1 millón de árboles. La campaña actual propuesta por el gobierno de la ciudad de plantar 100.000 árboles llevaría de los 300.000 o 400.000 actuales a 400 o 500.000 árboles en nuestra ciudad. O sea, estamos a la mitad. Esto siempre y cuando considerando solamente los habitantes de nuestra ciudad. Si consideramos los ingresantes, que son alrededor de 10 millones más de personas, necesitaríamos muchísimos árboles más, que seguramente no entrarían en nuestra ciudad. Por eso otra de las atribuciones que tiene el Código de Infraestructura Verde Urbana es poderle dar la autoridad al gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, que sería el Ministerio de Ambiente, de poder abrir planteras cada los metros que considere necesario y no estar esperando la autorización del frentista, porque esto ya no se trata de una cuestión estética, se trata de una política que debe ser centralizada por el bien común de todos, que es proteger nuestra casa común, como bien dice el Laudato Si. Les agradezco por haberme escuchado hasta acá. Ahí tiene mi Twitter, que también es mi Facebook, @claudegonzalez86. Si me quieren seguir para saber más contenido o más publicaciones referidas a estos temas, pueden seguirme, hacerme comentarios o enviarme un mensaje. Termino con la foto de esa ave que yo de niño la miraba
recorrer por todos lados, anidar por todos lados, que es el gorrión, y que hoy casi no lo vemos. Hay que buscar el porqué, y seguramente el porqué esté en el mal manejo de nuestra biodiversidad natural y de nuestro arbolado. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto y quedo a su disposición.